Muy buenos días, licenciada Fanny Osorio. Hoy nuestro grupo nos tocó hablar sobre el narcotráfico y la trata de personas. ¿Qué es el narcotráfico? El narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas, principalmente con base económica en la cocaína, ya que esta financia la mayor parte de este fenómeno, que engloba la fabricación, distribución, venta, control, reciclaje de estupefacientes adictivos no potencialmente dañinos para la salud. ¿Cuál es la historia del narcotráfico? Durante el tratado entre México y China sobre una migración, los primeros chinos que llegaron al país llevaron el opio a México, entrando por el puerto de Mazatlán. Sin embargo, era una sustancia natural utilizada en su país de origen. ¿Qué es el narcotráfico y cómo afecta a la sociedad? Abunda la corrupción, asesinatos, extorsión y debilita la institucionalidad inseguridad y problemas de salud pública, con algunas de sus consecuencias con las que tropieza nuestro país tras haber sido permeado por el narcotráfico. ¿Qué es el narcotráfico para la ONU? Según la Oficina de la ONU contra la droga y el delito, este mercado ilegal atrae la violencia, aleja la inversión y favorece a los grupos insurgentes, sirviendo como forma de financiación. ¿Cómo afecta el crimen organizado en la sociedad? La violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido como uno de los principales problemas en Ecuador. En los últimos años, adicionalmente a las pérdidas humanas que ocasiona, afecta a las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población. ¿Cuál fue el cartel más poderoso del mundo durante el 2020? El mando visible de la organización criminal, desde la captura por tercera ocasión y extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, está en manos de Ismael el Mayo Zambada. ¿Cuándo comenzó el narcotráfico? En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, entonces suplente en la Cámara de Representantes, y de quien Lara ya venía denunciando sus actividades ilegales. ¿Quién fue el primer narcotraficante de la historia? Miguel Ángel Félix Gallardo, Culiacán, Sinaloa. Nació en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1946. Es un narcotraficante mexicano, conocido popularmente como el jefe de los jefes. ¿Cuál es el problema del narcotráfico en México? Principalmente el motivo de esta violencia se basa en la lucha entre narcotraficantes por el tráfico de opiáceos y cocaína. Sin embargo, en las zonas del sur no se producen opiáceos y no existe un gran comercio de estupefacientes, y aún así la violencia se ha incrementado. ¿Qué es el delito del tráfico ilícito de drogas? En este sentido, podemos sentir el tráfico ilícito de drogas como aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas sustancias. ¿Por qué se da el narcotráfico? El gran negocio del narcotráfico es relativamente reciente. Consecuencia de varios factores es el incremento explosivo de la demanda de drogas en el mercado estadounidense en los años 80. Las políticas subtamente más intransigentes de interdicción y erradicación y la incorporación de la cocaína importada de Colombia. ¿Qué delitos están relacionados con el tráfico y consumo de drogas? El tráfico de drogas se asocia frecuentemente a otros tipos de delitos, como el blanqueo de capitales o la corrupción. Además, frecuentemente se producen nuevas drogas sintéticas
por lo que los servicios policiales deben mantenerse siempre al tanto de las nuevas tendencias y productos en el mercado ilícito. ¿Cuáles son las penas en Ecuador por el consumo de drogas? Las escalas del castigo para el tráfico permiten diferenciar las penas de 1 a 6 meses, mínima escala, de 1 a 3 años la mediana escala y de 5 a 7 años la escala más alta y de 10 a 13 años de encarcelamiento la gran escala, la tope de los topes. Y la última pregunta, ¿cuál es la pena por venta de drogas? Su aumento de la escala penal de 5 a 20 años de prisión para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico, la fabricación, producción y comercialización de estupefacientes, junto con pena, multa, con pena de multa, medida en días de multa. Y la última pregunta y la más principal, ¿cómo se relaciona la droga y la delincuencia? Hay una estrecha relación entre el uso del alcohol, drogas y la delincuencia, pero esta relación es compleja. El consumo de drogas no conduce inexorablemente a conductas delictivas como robos, asaltos o violaciones, ni siquiera entre las personas que las consumen regularmente o que han desarrollado una adicción. La trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Es un comercio de personas, es ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental y productiva, explosión sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y bienestar del ser humano. ¿Cómo afecta a las personas la trata de personas? La exposición a tales factores de riesgo puede provocar agotamiento, deshidratación, síndrome de movimientos repetitivos, hipertamina o estrés calórico, hipotermia, congelación, lesiones de accidentes, problemas respiratorios infecciones cutáneas, asociado con la trata de personas. ¿Cuál es el origen de la trata de personas? La historia de este delito es amplia y se remonta a la comercialización de mujeres africanas e indígenas como mano de obra, servidumbre y como objetos de satisfacción sexual. Sin embargo, el término de trata de blancas se genera a partir de las guerras mundiales, en donde las mujeres europeas de piel blanca eran capturadas para hacer las mismas labores de la esclavitud. ¿Qué es la trata y el tráfico de personas? Diferencias. La trata es un delito contra una persona y una violencia de derechos humanos. El tráfico es un delito contra el Estado y una violación de leyes migratorias de un determinado país. ¿Qué se entiende por tráfico de personas? El contrabando humano o tráfico ilícito de personas es el ingreso de personas a un país mediante la violación deliberada de leyes migratorias. Esto incluye traer a extranjeros indocumentados a un país, como también transportar y albergar extranjeros que ya se encuentran en un país ilícitamente. ¿Dónde se denuncia la trata y el tráfico de personas? Si tienes conocimiento de este delito, reporta ante el Centro de Atención Ciudadana de la Policía Federal. Llama desde cualquier teléfono. Utiliza la aplicación que haya en tu país. Tu reporte es confidencial y seguro. ¿Cuántos años dan por tráfico de personas? El que por sí o como miembro de una organización internacional se dedicara al comercio de personas con cualquier fin será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Y la última pregunta, ¿cuál es el artículo que prohíbe la esclavitud? El artículo 40. Esta prohíbe la esclavitud en los Estados Unidos y en los restos de países. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por esto solo hecho su libertad y la protección de las leyes.